La cena terminó más tarde de lo que cualquiera esperaba. El postre había sido sencillo, pero bueno. Rodrigo parecía feliz viendo a ambas familias conversar sin tensiones. Incluso la distancia que normalmente existía entre él y su hermana parecía haberse suavizado un poco. Las conversaciones comenzaron a dividirse en pequeños grupos. La mamá de Rodrigo hablaba con la mamá de Damián sobre recetas. Daniela escuchaba, riendo. Damián estaba de pie cerca de la mesa, recogiendo algunos platos. Rodrigo se levantó de su silla casi al mismo tiempo. «Déjame llevar esos», dijo Rodrigo. Tomó 2 platos antes de que Damián pudiera responder. Damián lo miró un segundo, sorprendido. «No es necesario», respondió este, tomando otro plato de la mesa. Rodrigo caminó hacia la cocina con los trastes en las manos. «Soy invitado, no inútil», dijo. Damián lo siguió. La cocina estaba iluminada con una luz blanca más fuerte que la del comedor. Era un espacio más pequeño, más cerrado. El sonido de las voces de la sala llegaba amortiguado. Rod dejó los platos en el fregadero. «Tu prometida cocina bien», soltó Rod con la intención de verse amigable. Damián abrió la llave del agua y comenzó a enjuagar uno de los platos. «¿Sí?» El silencio duró un segundo. Rodrigo se apoyó en el borde del mostrador, observándolo. «Aunque no pareces el tipo que cocina mucho», dijo Rod riendo. «¿Y qué tipo parezco?» Damián levantó ligeramente una ceja sin dejar de enjuagar el plato. «El que da órdenes». Rodrigo lo miró de arriba abajo, como evaluándolo. Damián dejó escapar una pequeña risa por la nariz. «Eso suena peor de lo que es». Rod cruzó los brazos. «¿Lo es?» Damián cerró la llave y tomó una toalla para secarse las manos. Esta vez sí levantó la mirada hacia él. «No lo sé. ¿Tú qué crees?» Rodrigo sostuvo la mirada. Había algo extraño en ese intercambio, algo ligero, pero al mismo tiempo cargado. Rodrigo se encogió los hombros. Todavía no decido». «Entonces sigue observando». Damián dobló la toalla con calma. «¿Ah? ¿Eso fue una invitación?», dijo Rod levantando una ceja. Damián lo miró un segundo más. «Eso fue una advertencia, niño». «¿Niño?». Rod dejó escapar una risa baja. Damián respondió casi sin pensarlo. «Bueno, guardián de pasillos». Los dos sonrieron apenas. Desde el comedor se escuchó una risa de Daniela, pero en la cocina el ambiente era distinto, más quieto y cerrado. Rod abrió una repisa para tomar un vaso. Cuando se giró, se detuvo. Damián estaba mucho más cerca de lo que esperaba. No demasiado, pero lo suficiente para que Rod tuviera que frenar su movimiento. Damián también se detuvo. «Perdón», dijo Damián. Rod negó la cabeza. «No pasa nada». Pero ninguno se movió. El espacio entre ellos era pequeño, ridículamente corto. Rodrigo podía sentir el calor que venía del cuerpo de Damián, y Damián podía notar algo que lo tomó completamente por sorpresa. Su corazón se estaba acelerando. Rodrigo levantó la mirada. «Sigues invadiendo espacios», dijo nervioso. Damián dejó escapar una pequeña risa. «Y tú sigues vigilándolos». Rod dio un mini paso hacia atrás, pero su espalda chocó contra el borde del mostrador. El movimiento fue mínimo, pero el vaso que tenía en la mano se tambaleó. Damián reaccionó por instinto. Apoyó una mano en el borde del mostrador justo al lado de Rodrigo para evitar que el vaso cayera, pero el movimiento solo hizo que terminaran muy cerca. Rodrigo levantó lentamente la mirada hacia él. Eso sí parece territorial». La voz de Rod era baja, casi divertida, pero sus ojos estaban fijos en los de Damián. Damián no respondió de inmediato, porque en ese momento estaba demasiado consciente de algo. La respiración de Rodrigo, con su cercanía y su olor, suave pero rico, más su corazón golpeando más rápido de lo normal. Pasaron varios segundos. Finalmente Damián habló. «Deberíamos volver». Pero no se movió. Rod inclinó un poco la cabeza. «Eso dijiste la última vez». Damián soltó un suspiro leve. «Porque es verdad». Rod lo observó un segundo más, luego habló con calma. «Entonces muévete». Damián parpadeó. Rod señaló con la mirada. «Estás bloqueando mi salida». Por un segundo Damián se quedó inmóvil, como si su cerebro hubiera tardado en reaccionar. Luego dio un paso hacia atrás. Rodrigo pasó a su lado. Pero cuando lo hizo, su hombro rozó el de Damián. El contacto fue mínimo y accidental, pero suficiente. El corazón de Damián volvió a acelerarse. Rodrigo levantó la mirada. «Por cierto, ya no seas el intruso del pasillo». Y salió. Damián se quedó solo en la cocina, mirando la puerta, con el corazón latiendo demasiado rápido. Algo en ese momento había sido distinto, y no lo sabía explicar. Lo único claro para él era el hecho de que nunca antes alguien le había hecho sentir eso. Los días después de la cena no fueron normales para Damián. Al principio pensó que se le pasaría, pero no se fue. El lunes por la mañana, mientras se vestía para ir al trabajo, recordó la forma en que Rodrigo lo había mirado en la cocina. El martes, mientras manejaba rumbo a la oficina, volvió a escuchar en su cabeza esa risa baja cuando lo llamó territorial. Y el miércoles ya estaba harto. Rodrigo seguía apareciendo en su cabeza en los momentos más absurdos. En el trabajo, en el carro, en el baño, incluso cuando intentaba dormir. Ese día,
Damián estaba sentado frente a su computadora con un documento abierto desde hacía varios minutos. La pantalla brillaba frente a él, pero no había leído ni una sola línea. Su mente estaba en otro lado. Otra vez. «Oye». La voz de Mauro llegó desde algún punto a su lado, pero Damián no reaccionó. «Oye, Damián». Entonces levantó la vista de golpe. «¿Qué? ¿Qué pasó?». Mauro estaba recargado en el borde de su escritorio, mirándolo con una expresión entre divertida y preocupada. Con una pequeña sonrisa le señaló la pantalla. «Llevo como 30 segundos hablándote», comentó. Damián frunció el ceño de inmediato. «No es cierto». «Sí, es cierto», respondió Mauro con total tranquilidad. Damián soltó un pequeño suspiro y se recargó en la silla. «¿Qué necesitas?», dijo. Mauro cruzó los brazos, observándolo con atención. «Primero necesito saber si todo está bien contigo». Damián lo miró con extrañeza. ¿Por qué no lo estaría? Mauro levantó una ceja. «Porque llevas 3 días con cara de que tu cerebro está en otro planeta». Damián desvió la mirada hacia la pantalla intentando parecer ocupado. «Estoy trabajando». Mauro soltó una risa baja. «No, estás mirando la pantalla». El silencio que siguió duró apenas un par de segundos. Mauro lo observó con más cuidado, como si estuviera armando una teoría en su cabeza. «¿Es por la boda?», preguntó finalmente. Damián volvió a mirarlo. «¿Qué boda?». «La tuya, genio». Eso hizo que Damián soltara una pequeña risa por la nariz. «No». «¿Seguro?», insistió Mauro. «Sí». Mauro se quedó mirándolo unos segundos más, evaluándolo. «Entonces, ¿qué pasa?». Damián sostuvo su mirada por un momento, y ahí fue cuando se dio cuenta de algo incómodo. No tenía una respuesta. Porque ¿cómo se explicaba algo así? ¿Cómo iba a decirle a su mejor amigo que no podía sacarse de la cabeza al hermano de su prometida? No tenía sentido. Así que hizo lo que hacía siempre cuando algo no tenía lógica. Lo negó. «Nada». Mauro frunció el ceño ligeramente. «Damián». «Estoy cansado, nada más», respondió él antes de que pudiera seguir. Mauro lo observó unos segundos más, como si estuviera decidiendo si creerle o no. Al final suspiró. «Si tú lo dices». Damián asintió apenas, pero Mauro no se movió. «Aunque», murmuró de repente. «¿Aunque qué?». Mauro sonrió un poco, casi divertido. «Cuando tú dices nada, normalmente significa que sí pasa algo». Damián negó la cabeza. «Mauro». Está bien», dijo él levantando las manos en señal de rendición. «No diré nada más». Se dio la vuelta para irse, pero antes de alejarse del todo volvió a hablar por encima del hombro. «Solo intenta no chocar el coche pensando en lo que sea que estés pensando». Damián rodó los ojos. «Lárgate». Mauro rió mientras se alejaba del escritorio. Y cuando finalmente se quedó solo otra vez, Damián volvió a mirar la pantalla. Y entonces volvió. El recuerdo. La cocina. Rodrigo contra el mostrador. Su voz baja diciéndole: «Entonces, muévete». Damián cerró los ojos un segundo y se pasó una mano por la cara con frustración. «¿Qué demonios te pasa? Pareciera que te gustara o algo así». Lo último que él asociaría con Rodrigo era amor. Tenía que ser otra cosa. Estrés. Sí, eso tenía más sentido. Mucho trabajo, la boda acercándose y las familias, claro. Su cerebro solo estaba buscando una distracción, una imagen cualquiera, y por alguna razón había elegido a Rodrigo. Nada más, nada importante. Damián abrió los ojos otra vez, pero en el fondo sabía algo, que por más excusas que inventara, Rodrigo seguía ahí, como si se hubiera instalado en su cerebro sin permiso. Y lo peor era que cada vez que lo recordaba, su corazón reaccionaba igual que en la cocina, más rápido. Y eso era lo que realmente lo estaba volviendo loco. Para Rodrigo, en cambio, las cosas habían sido distintas. No porque lo que pasó en la cocina no hubiera significado algo. Al contrario, quizá había significado demasiado. Pero precisamente por eso, Rodrigo había hecho lo que siempre hacía cuando algo se volvía imposible: pasar página. No porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Damián era el prometido de su hermana, y eso para Rodrigo era suficiente. No importa que hubiera sentido algo raro en ese momento. No importa la forma en que lo había mirado. No importa lo cerca que habían estado. Había límites. Era miércoles por la tarde y Rodrigo estaba sentado en el pasto de la universidad junto a sus amigos. El sol caía suave sobre el campus y el ruido de otros estudiantes llenaba el ambiente. Rod estaba recostado hacia atrás, apoyado sobre las manos, mientras escuchaba a sus amigos hablar. Sofía era la que estaba más indignada. «Te lo juro, Rod», dijo moviendo las manos con exageración. «Yo no supero que ese hombre sea el prometido de tu hermana». Diego dejó escapar una risa. «Es que la suerte de este tipo es increíble». Alex negó la cabeza mirando a Diego, como cara de «cállate». Diego, sin captar, continuó: «Es que imagínate este plot twist». Rod soltó una risa pequeña. «Sí, muy divertido». Sofía lo miró con los ojos entrecerrados. «No, pero hablando en serio, estoy enojada». «Pero ya viendo su Instagram, sí está muy guapo. Dios, impriman más hombres así». Diego levantó una ceja tomando el celular de Sofía. «Uy, confirmo, y no soy hochis». Alex levantó la mano como si estuviera votando. «Confirmo también, pero yo sí lo soy». «Son unos exagerados», dijo Rod rodando los ojos. «Rod, no somos ciegos», añadió Regina sabroseando la imagen en la pantalla. Sofía suspiró dramáticamente. El universo se pasó.
Mereces a alguien lindo en tu vida. Rodrigo miró el cielo un momento antes de responder con tranquilidad. No te preocupes, Sophie. No es el único chico que voy a conocer. Regina puso una mano en su hombro. No es el único, pero sí el único, papacito. Rodrigo se incorporó riendo y se encogió de hombros otra vez. Pues tal vez no así, pero se quedó callado. Todos lo miraron de inmediato. Sin embargo, Rodrigo continuó con calma. Pero es el prometido de mi hermana. Hubo un pequeño silencio. Alex habló. Sí, suena complicado o imposible que pase algo, ¿verdad? Rodrigo soltó una pequeña risa. Exacto, mi estimado. Sofía cruzó los brazos todavía inconforme. ¿Y si le haces un amarre? Todos miraron a Sofía sacados de onda. Rodrigo la miró con una sonrisa ligera. Ya mejor no digas nada. Rodrigo negó suavemente con la cabeza. Sí, Sofía, mejor ponte a leer, añadió Regina. Todos rieron. Pero bueno, tienes razón en que siempre hay más gente en el mundo, dijo Diego. Alex sonrió. Exacto. Sofía señaló a Rodrigo con una sonrisa suave. Ya encontrarás a tu futuro esposo. Diego levantó la mano otra vez. Que no esté comprometido. Preferiblemente, añadió Alex con una risa. Rodrigo soltó una risa pequeña. Gracias por el consejo. Sofía lo miró con una sonrisa suave. Sí, y apuesto que va a ser el doble de guapo y súper buena persona. La tarde del siguiente día, Rodrigo caminaba por el centro comercial con una bolsa en la mano y el celular en la otra. Había ido únicamente por unas cosas que necesitaba para la escuela, materiales, un par de cuadernos y pinturas que le habían pedido para un proyecto. Nada fuera de lo normal. De hecho, estaba bastante concentrado pensando en cómo iba a organizar su trabajo cuando escuchó una voz detrás de él. Vaya, vaya, pero si es Rodri. Rodrigo se detuvo apenas un segundo. Reconocía esa voz. Suspiró antes de girarse. A unos metros estaban dos chicos de su universidad. Uno de ellos simplemente observaba incómodo. El otro sonreía con esa expresión que Rodrigo conocía demasiado bien. Era Héctor, y para su mala suerte, Héctor tenía la desagradable costumbre de meterse con él. Rodrigo lo miró con calma. Hola. Héctor caminó unos pasos hacia él, metiendo las manos en los bolsillos. No pensé encontrarte aquí hoy, dijo con una sonrisa torcida. Pensé que estabas ocupado, ya sabes. Rodrigo levantó una ceja. ¿De qué? Héctor se encogió de hombros. Haciendo tus cochinadas. Rodrigo soltó una pequeña risa por la nariz. Ah, claro. El otro chico que estaba con Héctor no dijo nada, pero su expresión decía claramente, esto no va a terminar bien. Héctor ladeó la cabeza, mirándolo de arriba a abajo. Oye, una pregunta. Rodrigo cruzó los brazos, cansado. A ver, dime. Héctor se inclinó apenas hacia adelante. Cuando haces tus cochinadas, ¿realmente ellos lo disfrutan o tú les pagas? Rodrigo soltó una risa corta. ¿Eso te preocupa? La sonrisa de Héctor desapareció un poco. Solo pregunto. Rodrigo lo miró con tranquilidad. Pues no te preocupes tanto por mi vida. Héctor chasqueó la lengua. Relájate, nena. Rodrigo negó la cabeza. Estoy relajado. No lo parece, soltó Héctor. Tal vez es porque estoy hablando contigo, dijo Rodrigo encogiéndose de hombros. El otro chico que estaba con Héctor soltó una pequeña risa involuntaria. Héctor lo miró de reojo y luego volvió a mirar a Rodrigo. Te crees muy listo, ¿no? Rodrigo suspiró. O tal vez tú eres idiota. Eso fue suficiente. La expresión de Héctor cambió de inmediato. El silencio que siguió duró apenas un segundo. Porque el golpe llegó rápido. Rodrigo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar bien. Solo sintió el impacto en la mejilla y el pequeño mareo que le siguió. Por un instante se quedó quieto. Luego pensó algo muy simple. Esto es señal de correr. Porque Rodrigo sabía muchas cosas, pero pelear definitivamente no era una de ellas. Levantó la mirada hacia Héctor, que ya parecía listo para otro golpe. Rodrigo dio un pequeño paso hacia atrás, se giró de inmediato y salió corriendo. «Oye», se escuchó detrás de él. Pero Rodrigo ya estaba avanzando entre la gente del centro comercial, esquivando personas y puestos. Mientras corría, solo pensaba en una cosa. Ni de chiste gano una pelea contra ese tipo. Giró por un pasillo y en ese momento chocó con alguien. El impacto fue suficiente para que ambos se detuvieran. Rodrigo levantó la mirada rápidamente y se quedó congelado. Damián. Las palabras salieron casi solas. Damián también lo miraba. Estaban muy cerca. El corazón de Damián se disparó de inmediato. Otra vez tú. Rodrigo parpadeó un par de veces, todavía sorprendido. Dios, perdóname, murmuró todavía respirando un poco agitado por la carrera. No te vi. Pero Damián no respondió de inmediato, porque estaba embobado mirándolo. No sabía exactamente por qué, pero cada vez que tenía a Rodrigo enfrente, su mente parecía quedarse en blanco por un segundo. Rodrigo estaba ligeramente despeinado por la carrera, respirando rápido, con esa expresión entre confundida y avergonzada. Y para Damián se veía ridículamente hermoso. Tanto que por un momento simplemente lo observó, hasta que algo llamó su atención. Su mirada bajó apenas. La mejilla de Rodrigo estaba roja. Un pequeño golpe. El cambio en la expresión de Damián fue inmediato. «¿Qué te pasó ahí?», dijo preocupado. Rodrigo se tocó la mejilla por reflejo. «¿Esto?», intentó sonreír. «Nada». Damián frunció el ceño, molesto. «Rodrigo, ¿qué te pasó ahí? Te estoy preguntando». Rodrigo levantó las manos un poco, restándole importancia.
Venía corriendo, me tropecé y... Damián lo miró directamente a los ojos. Dime la verdad, por favor. El tono era más serio. Rodrigo suspiró. Durante un segundo dudó, luego habló con tranquilidad. Hay unos tipos de la universidad, y venían molestando. ¿Cómo que molestando?, soltó Damián. Estaba demasiado enojado, y no sabía exactamente por qué. Rodrigo hizo un pequeño gesto con la mano. Ya sabes, lo normal, cosas de la uni. Damián entrecerró los ojos. Rodrigo suspiró otra vez y le contó la verdad. Querían golpearme, ¿ok? Damián tensó la mandíbula. ¿Querían o lo hicieron? Rodrigo asintió avergonzado. Pero ya estoy bien. Señaló hacia atrás con el pulgar. Los perdí. Damián miró en dirección al pasillo por donde Rodrigo venía. La molestia en su expresión era evidente. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se veían? Tensó sus puños. Rodrigo vio su reacción. Oye, tranquilo, dijo. Damián volvió a mirarlo. No es para tanto, continuó Rodrigo con una pequeña sonrisa cansada, tratando de calmarlo. En serio, estoy bien. Luego lo miró un segundo más, y añadió con una pequeña risa. Aunque gracias por la cara de guardaespaldas. Eso hizo que Damián lo mirara de nuevo con más atención. Rodrigo estaba sonriendo, como si realmente no le diera importancia. Y eso, por alguna razón, lo molestó todavía más. Pero no con Rodrigo, con lo que había pasado. Porque una sola idea seguía repitiéndose en su cabeza. Alguien le había pegado. Y esa idea no le gustaba en absoluto. Está bien, no voy a hacer nada solo porque no quieres, y porque en parte siento que no me corresponde. Pero, hizo una pausa. Pero si vuelve a pasar, me gustaría saberlo, ¿ok? Rodrigo se quedó mirándolo. Estaba confundido. No sabía si había escuchado bien. ¿Acaso Damián le había dicho que le avisara si esto volvía a pasar? No tienes por qué. Estaré bien. Tú solo preocúpate por tu boda y así, dijo Rod con visible nerviosismo. Estaba poniéndose rojo. Damián lo miró unos segundos más, serio. Seguido lo tomó de la mano y lo subió a su coche. Comenzó a conducir. El corazón de Rod estaba a 1000 por hora. No entendía qué estaba pasando y por qué Damián se veía tan molesto. Entonces habló. Dame la dirección de tu casa.